el Señor, amén. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Le damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite estar aquí, expuestos a su palabra. Y bueno, como venimos en la secuencia de estudiar la carta a los Filipenses, ayer estudiábamos y leíamos acerca de Filipenses 4, 8 y 9, la parte de que pues manejemos nuestros pensamientos, que todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensemos, ¿verdad? Que nuestros pensamientos tienen repercusión en lo que nosotros hacemos. Entonces el apóstol Pablo pues le da a ellos una serie de esos pensamientos en los cuales debemos concentrar nuestra energía totalmente, ¿verdad? Para que pues, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, estar firmes, porque aquí viene hablando, en el contexto de esta carta viene dándonos esos elementos para estar firmes. Nos habla también de la ansiedad, una de las cosas que vienen a nosotros por no manejar esta parte de las dificultades y las cosas que nos suceden. A veces nos ponemos ansiosos, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracia. La oración, ¿verdad? Una de las cosas que debemos tener en cuenta para estar firmes. Y ahí pues venimos en ese pensamiento, en esa consecución de ideas. Ahora el apóstol Pablo ya va terminando la carta, en el capítulo 4, donde corresponde en esta mañana, capítulo 4, versículo 10, ya él comienza a cerrar la carta y comienza a dar como agradecimiento. Recuerden que la carta comenzó agradeciéndole a Dios en oración, y aquí la carta va terminando también casi en lo mismo, dándole gracias a Dios por ello, nombrando algunas cosas que vamos a tocar en esta mañana. Filipenses 4, en el versículo 10 en adelante, yo lo voy a leer, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que ya él está como cerrando y termina con un amén, ¿verdad? Como dándole, ¿verdad? Cerrando eso, ¿verdad? Ya la carta aquí va para el final. Entonces, yo voy a tocar el tema: cómo aprender a tener contentamiento. Amén. Cómo aprender a tener contentamiento. Él dice ahí, en una parte de esos versículos: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, había vivir en la escasez, había aprendido. O sea, dice ya, he aprendido. O sea, no era algo
había nacido en él, sino que lo había aprendido a contentarse. Entonces, hoy en día, nosotros pues, no está el apóstol Pablo, estamos nosotros, pero podemos aprender algunas cosas que él utilizó, que le ayudaron a él para nosotros poder tener también contentamiento. ¿Por qué? Porque igual él estaba en una cárcel o estaba en una casa, ¿verdad?, donde tenía detención domiciliaria por predicar a Cristo. Y ustedes saben que la situación de una persona que estaba acostumbrada a evangelizar, a salir, ahí ya había ido a varios continentes y estaba preso, ¿verdad? Pero él aprendió allí en la cárcel, aprendió muchas cosas, a manejar las ansiedades, él habla todo eso allí, a manejar una actitud correcta, ¿verdad? Él aprendió a pensar también, o sea, ¿por qué? Porque una persona allí quizás casi sola, ¿verdad? Pensando, casi siempre cuando nosotros nos quedamos solos así, pensamos mucho y muchas cosas vienen por nuestra mente. Por eso él habla también de los pensamientos y les da el consejo a ellos de lo que él está viviendo. Entonces ese es el contexto que lo rodea a él, la casa donde está en detención domiciliaria. Y entonces, pero él aquí comienza a recordar cosas que la iglesia de Filipo, ¿verdad?, habían hecho por él años atrás. Esto fue más o menos en un transcurso de 10 años aproximadamente. Es decir, Dios lo utilizó para fundar la iglesia en Filipo, ¿verdad? Y pasaron más o menos entre 8 y 10 años donde él está en la cárcel. Entonces fíjese que dentro de esos 10 años ellos siguieron enviando, ¿verdad?, para sus necesidades, o sea, no lo abandonaron. Entonces él tiene en su mente está el agradecimiento, o sea, y de pronto hubo un momento donde ellos no pudieron enviarle los donativos, la ofrenda para las necesidades, pero él no lo vio como algo sino que de pronto no sé qué pasaba, que quizás, ¿verdad?, ellos no podían saber dónde estaba, porque podía ser eso o podía ser que era muy difícil. Recuerden que no era fácil. Ahora aquí sale un efecti a un banco y hace una transferencia y le llega allá a alguien allá y saca el dinero. Ahora, en ese tiempo no habían esas facilidades, ¿verdad? Entonces, por X o por Y motivo, pero no pudieron enviarle más, ¿verdad?, la ayuda que le daban. Entonces, él dijo que esto lo ayudó a ¿qué? A contentarse en la escasez y también cuando Dios suplía. Y ahí esa es una de las cosas que a nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a contentarnos, no estar de pronto no a tener sueños, porque eso no tiene que ver con eso, sino que Dios, ¿verdad?, orquesta todas las cosas y permite todas las cosas. Por ejemplo, de pronto una situación difícil económica, podemos decir que podemos tener contentamiento, no que de pronto estemos ahí tirados ahí mirando hacia arriba, sino él está hablando más bien cómo manejó esa situación, ¿verdad? Cómo manejó la escasez, ¿verdad? Pero también cómo manejó la abundancia. Hay personas que no saben manejar la abundancia, no tienen contentamiento y aún no, o sea, tienen pero bastante, pero no les alcanza, nunca se contentan con eso. Y eso llega a pasar a avaricia. O sea, tienen para vivir bien y eso no están contentos. O sea, entonces viene lo que se llama avaricia. En la otra parte viene, ¿verdad?, las quejas, cuando la persona no tiene los recursos suficientes para
para en la parte de las necesidades básicas que sean suplidas, viene de pronto entonces quejas. Pero eso no es lo que estamos viendo en él. Aquí lo que se refleja es que él tiene un contentamiento con la situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar este mensaje en esta parte, la parte donde él dijo que estaba contento, ¿verdad? Que estaba con lo que había recibido en la escasez, en la abundancia. Y aquí también vamos a tratar dos textos bíblicos que a veces los malinterpretamos nosotros, que es Filipenses 4:13, ¿verdad? Que todos no lo sabemos, los vemos de pronto en los carros, en pegatinas, ¿verdad? Es uno de los versículos más mal utilizados, lo vamos a utilizar, vamos a ver cómo lo utilizamos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo aprender a tener contentamiento? Y vamos a ver algunas características, ¿verdad? De una persona que desarrolla, que Dios le ayuda, ¿verdad? A desarrollar este contentamiento. Vamos a ver, número uno, el verdadero contentamiento. Número uno, el verdadero contentamiento. Por naturaleza nosotros nos quejamos. Por naturaleza nosotros no estamos contentos. Por ejemplo, el que está joven y soltero dice, ay, esta soltería, no está contento. Aunque anhela casarse, ¿verdad? Anhela tener los jóvenes, ¿verdad? Pero Dios lo ha permitido así. Ya tú has hecho todas las vueltas. Tú te vistes bien, tú te andas con colonia, tú oras, le sirves a Dios, o sea, estás bien, pero Dios no ha enviado, no ha provisto, la costilla todavía no se ha completado, a media naranja. Y por otro lado tenemos las personas que ya están en una edad avanzada, que si no hay contentamiento se viven quejando de lo que no pudieron hacer, del tiempo que perdieron. O sea, viven un sentimiento como que, o sea, si recuerdan lo que pasó atrás, eso se les viene, ¿verdad? Y se hunden en esos pensamientos, en lo que no hicieron, en lo que desperdiciaron. O sea, entonces de pronto, como viven yo casi, o sea, no viven contentos de pronto con la situación que Dios les está permitiendo en el momento. Y así sucesivamente. De pronto una persona adquiere algo material y luego después quiere otra cosa mayor. O sea, no se contenta con eso, sino que quiere, o sea, como hay como una ambición. O sea, y no disfruta eso que Dios le ha permitido, que es bueno, que fue una provisión de Dios. No disfruta tener eso, no, o sea, al máximo, sino que siempre vive pensando, ¿verdad?, en otra cosa, o sea, y no disfruta eso. Eso, ¿verdad?, es lo que no es contentamiento. El verdadero contentamiento viene de vivir en armonía con Dios. Y esa es una de las características. El verdadero contentamiento viene de vivir en armonía con Dios. Vamos a leer lo que dice, comenzando en el versículo 10. En gran manera me gocé, ¿dónde? En el Señor. Fíjese que lo que comienza a decir él, es más, esta frase gozo se repite más, creo que como 10 o más de 10 veces, entre 8 y 10 veces dentro de la carta, ¿verdad? Entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Dónde estaba el gozo de él primeramente? ¿De dónde venía el contentamiento? En el Señor. De esa relación con Dios, ¿verdad? De esa armonía que tenía con Dios. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Entonces de ahí
viene la idea de que el contentamiento, el verdadero contentamiento, viene de vivir en armonía con Dios, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él sabía que él era Saulo. Él era Saulo y ahora era el poder de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios lo llevaron a ser una persona muy diferente. Ya con eso él vivía contento. No quería decir que no necesitaba más cosas, sí las necesitaba. Pero el contentamiento es el que nos lleva a no depender de las situaciones. Yo no tengo que estar alegre. Para estar alegre tengo que tener los bolsillos llenos o tener tantas cosas materiales. Y él decía, en gran manera me gocé en el Señor. Mire lo que comienza a decir. De que ellos habían que revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fíjese que él no se comienza a quejar, él no está resentido, porque de una u otra forma ellos no habían enviado más ayudas para él. Él no pensó como nosotros, y esto tiene que ver con lo de ayer. Él no pensó como nosotros, que cuando alguien de pronto no nos saluda, y nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Está bravo conmigo. Si el pastor no va a visitarle, ya el pastor se olvidó de mí. Seguida lo que se nos pasa, eso no es lo que nos pasa por nuestra mente. Él no pensó de esa manera. Él no dijo, bueno, los filipenses se olvidaron de mí. Entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, lo aclaro, que ustedes querían, yo sé que ustedes querían ayudarme, pero faltaba la oportunidad, no se daban las cosas. El Dios que tiene el control de todo no permitía eso. Amén. Por algo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo según lo que él estaba diciendo ahí? Que lo estaba enseñando a contentarse. Estaba aprendiendo. Estaba solícito, pero le faltaba la oportunidad. Entonces dice, yo no lo digo porque tenga escasez. Entonces ahí donde viene la frase, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, o sea, que Dios tomó eso ¿para qué? Para enseñarle más contentamiento. Entonces, nosotros vienen a nuestra mente, o quizás lo expresamos, cuando alguien ya de pronto no habla con uno, o de pronto no lo está ayudando como lo ayudaba antes, viene el pensamiento enseguida, no, es que ya yo estoy. ¿Y sabe qué cree él? Que ellos, Dios los había usado, o sea, la providencia de Dios, Dios lo había usado a ellos como para guardarlo a él en esa parte económica. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, Dios que orquesta todo, Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces dice, no es que busque dádiva, o sea, no es que yo ando pendiente de lo que más adelante lo dice, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Bueno, entonces, el verdadero contentamiento viene de vivir en armonía con Dios y creer en la soberanía y en la providencia de Dios. Creer en la soberanía y en la providencia de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere, a la hora que quiere, con quien quiere, utiliza a quien quiere. Y Él lo estaba viendo de esta forma.
Por ejemplo, si uno no maneja de que Dios es soberano y que la providencia de Dios es la que hace todas las cosas, entonces por eso es que nosotros a veces nos quejamos de las situaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, a los ismaelitas, ¿cierto? Luego lo vendieron de nuevo, bueno. Total que fue un momento muy difícil para él en ese tiempo. Los hermanos, su propia familia lo venden a Egipto. Pero luego Dios toma esa situación para hacerlo el vicepresidente, por decir algo, de Egipto. Luego hay una gran hambre en la tierra y todas las naciones van a buscar, porque ellos almacenaron, ¿verdad? Y en una potencia se prepararon para eso, porque Dios también le dio un sueño a José de todo eso, y ese sueño pues fue que, entonces total fue que Dios lo puso a él, digamos así, en alto, para darle provisión al pueblo de Israel, que era muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los hermanos de José fueron allá a buscar pan, a buscar alimento, víveres, porque era la nación que estaba abastecida, él vio a sus hermanos, pero él le dolía el corazón, y en una pues no dio para, se puso hasta mal, ¿verdad? Y quizás de pronto actuó de una manera, le metió una copa y después dijo que ellos habían llevado eso. Bueno, total, se quedó con un hermano, pero era porque quería tenerlo también cerca. O sea, todos esos sentimientos. Pero en lo último, en el capítulo 50, ¿verdad? Habla donde ya él, o sea, ve el cuadro completo y dice, o sea, cuando él se presenta a sus hermanos, los tiene enfrente de nuevo, él les dice a los hermanos, no me enviaron ustedes acá, sino que Dios fue el que me envió para preservación de sus vidas. Entonces fíjese, por un propósito de la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Entonces, si nosotros no vemos las cosas de esa forma, entonces vamos a seguir con nuestros corazones llenos de heridas, llenos de, ¿verdad?, de quejas. Señor, pero ¿por qué pasó que todavía hay personas que se están quejando que por qué la mamá lo dejó, abandonó cuando estaba niño, porque el papá se fue? Y no ven eso como algo que Dios permitió para nuestra conversión, orquestando, ¿verdad?, de que nosotros nos iba a hacer falta esa parte, pero que Dios iba a llenar esa parte, y de esa forma Dios iba a llegar a nuestra vida con el Evangelio. Entonces, si nosotros no orquestamos eso de la manera en que Dios lo está haciendo en nuestra mente, no va a haber contentamiento. Hay personas que no tienen contentamiento todavía con su niñez, no, es que yo estoy así porque es que todavía hay un resentimiento. Aquí no vemos un resentimiento de parte de Pablo porque ellos no le enviaron. Él dijo, yo sé que ustedes estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad por X o Y motivo, que nosotros no sabemos ni lo dice la Biblia. Entonces, creer en la soberanía y en la providencia de Dios nos hace estar en contentamiento, ¿verdad? Otra característica que demuestra una persona que tiene verdadero contentamiento es que no hay quejas sino agradecimiento. No hay quejas sino agradecimiento. Si leemos otra vez, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Qué nota usted ahí? Que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, ese es agradecimiento. Y no es queja, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sea que el contentamiento no tiene que ver con la situación que usted y yo estamos viviendo. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo? O más bien, ¿cómo hace Dios para que nosotros podamos estar contentos, tener un contentamiento con las situaciones que estamos viviendo? Creer de que Él es soberano y que la providencia de Dios orquesta todas las cosas para un fin y un propósito. Yo creo que hay sanidad en nuestros corazones si entendemos eso. Cada vez que vayamos entendiendo hay sanidad, hay claridad. Y va a haber que, si hay sanidad, hay agradecimiento, no hay queja. Cuando nosotros vivimos quejándonos, es porque no hemos entendido que Dios es soberano y no hemos entendido la providencia de Dios. La providencia de Dios quiere decir que Dios permite una serie de sucesos en nuestra vida para llevarnos a su propósito. Eso es lo que quiere decir la providencia. Por ejemplo, Dios pudo permitir, no hacerlo, sino permitir, porque eso también lo hablamos acá, que la voluntad permisiva de Dios. Dios pudo permitir que mi padre me abandonara, que mi mamá me criara, ¿verdad? Todo eso Dios proveyó, ¿verdad? Personas que le ayudaran, o sea, y todo ese proceso y todos los sufrimientos y todas las cosas, para Dios ir actuando, ¿verdad? En mi conversión. Si yo no lo veo así, entonces nunca voy a ser sano. En la providencia de Dios estaba que iban a haber 2 pastores que se iban a venir de Cartagena. Y ahí en la misma, miren, no fueron ellos, Dios los utilizó a ellos y le doy gracias a ellos. O sea, soy agradecido con ellos. Todo el tiempo no se me olvidará que yo dormía ahí con ellos en su casa, era uno de sus hijos, no se me puede olvidar eso. Amén. Y así, no vamos a sufrir de amnesia. Cuando entendemos esto, no sufrimos de amnesia. No se nos puede olvidar las personas que en la providencia de Dios utilizó como canales para nuestra vida. Y eso es lo que Él está haciendo. Fíjense que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del apóstol Pablo, donde él miró eso como que esa ayuda que ellos le dieron como algo que Dios estaba enviando para el sustento de él. Ahora, si nosotros no vemos esto así, pueden pasar 2 cosas. Uno, lo que les dije, la falta de agradecimiento y las quejas. Y número 2, si no lo vemos como de parte de Dios, podemos idolatrar a esas personas que nos ayudaron. O sea, las vamos a tener como unos dioses. Y Dios grande, todopoderoso, va a estar debajo de ellas. Y Él no está viendo, Él no lo está viendo así, Él lo está viendo. El Dios todopoderoso está arriba, pero Dios puso a 2 personas, a los pastores, a los filipenses en este caso, los está utilizando como de parte de lo que Dios ha orquestado. Ustedes no saben cómo fue fundada la iglesia de los filipenses. Lo vimos al comienzo. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera para Frigia, no les permitió. 2 veces iban hacia otros lugares y el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra. Inclusive fueron a otro lugar, pero dice que el Espíritu Santo no les permitió hablar. No sé por qué situación, no sé qué pasó, o sea, no sé qué pasó allí, que no pudo predicar, no se dio el momento para hacerlo. Y él no dijo, bueno, esto es un fracaso que hemos tenido, no. Y dice que vio un varón macedonio en una visión, en un sueño, y el que le decía así, ven y ayúdanos. Bueno, ahí era donde iba a comenzar Dios ¿sabías? De esa forma comenzó.
Y Dios tenía esa iglesia, porque dice que aún a Tesalónica enviaste para mis necesidades. Aún, fíjese, después que Él no estaba ya con ellos siguieron ayudándolo. Imagínense. Entonces, vamos a ir mirando. No hay quejas, sino agradecimiento. Esta es una nota de agradecimiento. En otras palabras, él le está diciendo gracias, iglesia de Filipo, porque Dios lo utilizó en su soberanía, en sus planes orquestados, su providencia para esto. Estaba agradecido. Él no podía terminar la carta sin decir esto. Otra parte, de ahí otra característica, en ese punto número 1, no nace con nosotros, se aprende. El contentamiento no nace con nosotros, se aprende. Por eso él dijo, he aprendido. O sea que no lo sabía, no lo había, ¿verdad? No lo manejaba así. Pero las situaciones, primeramente, que Dios permitió, le estaban enseñando a aprender contentamiento. O sea, puede ser que nosotros tengamos que aprenderlo. Puede ser que usted ya lo esté aprendiendo. O puede ser que usted no maneje sus circunstancias de esta forma. En este caso, que usted no lo esté manejando, entonces Dios, ya, ¿verdad? Dios nos va a dar la forma, o sea, lo mismo que Pablo está diciendo, para que nosotros lleguemos a esa parte que necesitamos. Si usted se revisa y dice, bueno, pero yo soy muy quejumbroso, se me dañó la moto esta mañana, le pego al perro, le pego a la mesa y llego, o sea, no sé manejar la situación con los demás, o sea, ya esto cambio de humor. O lo que sale de mi boca, no es, o sea, no, en ese momento es que, o sea, cosas de queja y cosas de, ¿verdad?, que contrarias. Entonces necesitamos que aprender. Dice, he aprendido. ¿Cuántos han aprendido algo de contentamiento? En la pandemia, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque uno que pues está acá tiempo completo y cerraron la iglesia y Dios suplía, de todas maneras Dios suplía. Nunca Dios dejó de suplir. Y bueno, aprovecho para darle gracias a la iglesia, a los hermanos que siempre... O sea, Dios no se queda sin recursos. Amén. Él estaba preso y Dios suplía en lo que estaba viviendo. Entonces, por ejemplo, hay personas que hablan de esta pandemia y se les sale, ¿no? Que terminan entonces hablando más de Dios. Porque es que Dios, ¿por qué está permitiendo todo esto si sabe que esto, o sea, comienza y no entiende de que Dios es soberano? Y de pronto eso no nos deja ver la forma en que Dios ha provisto cosas y no nos damos cuenta. Amén. He aprendido, hay que aprenderlo. No sé por qué nivel del aprendizaje del contentamiento va usted. Usted se revisa, si usted es de los que se queja y es poco agradecido, si hay poco agradecimiento,
Entonces ahí falta. Entonces él está en esta carta agradeciendo, mira, ustedes están, aunque hubo un tiempo en que no estaban ahí, pero yo sé que era por algo que había pasado, que no podían enviarlo o algo. Pero yo he aprendido que en la escasez sé cómo agradar a Dios. Y en la abundancia sé cómo agradar a Dios. Sé vivir. Ahí viene lo que sigue, vamos a leerlo. Versículo 12. Sé vivir humildemente. Cuando usted no tiene nada, sabe vivirlo y agradar a Dios. Bueno, hay una oración en la Biblia en Proverbios de alguien que todavía no manejaba esta parte. Él le decía, Señor, es como algo así como un proverbio, pero suena así como si fuera una oración. No me des pobreza porque puedo robar. En esas palabras mías. Y no me des abundancia porque entonces puedo blasfemar de ti y no me olvido de ti, en otras palabras. Parece mala esa oración. Él le decía, Señor, manténme con lo necesario. O sea, es decir, Señor, tú me conoces. Entonces Dios sabe hasta dónde puede, la providencia de Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Dice que no nos pone algo que que nosotros no podamos. De ahí viene ese contentamiento. Bueno, Señor, yo estoy siendo diligente. Señor, yo estoy haciendo esto, yo estoy orando, Señor, yo estoy buscándote, yo estoy haciendo mi diligencia, pero bueno. Sí, porque el lado opuesto de esto es que hay personas achantadas. Hay personas achantadas que están ahí boca arriba así, en la silla. Señor, no es eso. No es eso. Sí, porque hay que explicar esto, porque hay personas, no, yo creo, pero ni siquiera meten una hoja de vida. No se dan a conocer, no tienen relaciones con nadie. Ay, ¿cómo van a saber que tú trabajas en algo si tú no hablas con nadie? Entonces, él dice aquí, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Eso era lo que Dios en esta parte último tramo de su vida, pues, ahí estaba Dios completando. Así como para estar saciado, como para tener hambre. ¿Cuántos toleran el hambre? ¿Cuántos toleran la abundancia? Hay personas que se vuelven locas cuando tienen la abundancia. Se vuelven locas comprando cosas que no necesitan. No pueden entrar a los centros comerciales porque están cogiendo cosas y cuando se ven es el carrito lleno y comienza uno a ver y es pura cosa que de pronto no son necesarias. Y hay otra, en el otro extremo, porque aquí habla de los dos extremos. Aquí el otro extremo es la escasez, como dicen ahora, pobreza extrema. Estamos en las dos. Decía, bueno, si viene abundancia, yo lo sé manejar para la gloria de Dios. Soy fiel, ¿verdad? A Dios, estoy en armonía con Dios, no dejo de orar porque tenga algo. Mira, hay personas que nada más oran cuando no tienen nada. Y cuando tienen no oran, no son fieles al Señor en obediencia.
Entonces, ya él había aprendido las dos caras de la moneda. Mire, la vida puede traernos esas dos caras. Puede venir un tiempo donde usted tenga abundancia, manéjelo bien, que de pronto después va a venir un tiempo donde no va a tener. Como dijo el hermano Orlando, y está en la Biblia, las vacas flacas y las vacas gordas. He aprendido. ¿Cómo maneja usted la abundancia? ¿Cómo maneja la escasez? ¿Qué sale en la escasez? Si no sale en la abundancia, sale en la escasez. En alguna de las dos sale. Puede venir un tiempo en la vida donde Dios, la providencia de Dios esté en abundancia. Abundancia de amor, abundancia en la familia, abundancia, ¿verdad?, en lo económico, abundancia en esto, en las relaciones, abundancia, o sea, en un momento, pero va a haber un momento donde va a venir la escasez de eso. ¿Cómo es su reacción? Pero si usted ama a su esposo es cuando están bien, las tarjetas están llenas y pues cuando no hay nada, entonces, tú eres un... Y hay personas así que no tienen contentamiento y pasan buscando esposo o ya no tienen este marido, sino que tienen otro y tienen, o sea, buscando es eso. Y así sucesivamente. Entonces, hay que vivir en las dos etapas. Las dos etapas pueden tocarnos. Lo vemos en la Biblia, en la vida de Job, ¿cierto? Tenía abundancia, tenía familia, después no tenía familia, no tenía nada, fue enfermo, ¿verdad? La soberanía de Dios permitió eso, que se quedara sin nada. Luego después Dios en su soberanía, bueno, a él le sucedió así. No quiere decir que usted y yo nos va a suceder, puede que sí, puede que no. Luego Dios le devolvió el doble de lo que tenía, puede que sí sea con alguno de nosotros, pero quizás hay otros que se van a quedar así. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis entre nosotros. Entonces, gloria a Dios en su soberanía, si Dios nos permite ser pobres en lo económico, o si de pronto Dios quiere que de pronto cambie eso en su providencia, o que tengamos lo necesario y que vivamos bien para honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es lo primero. No mida su vida porque tenga escasez o porque tenga abundancia. No, porque que yo estoy bien porque tengo abundancia y tú no tienes porque tú tienes escasez. No, eso no es así. Pablo no dejó de ser fiel a Dios, ni su espiritualidad bajó cuando no tenía nada. Y tampoco bajó cuando de pronto ya tenía las provisiones que Dios le había dado para vivir normalmente las necesidades que tenía, que cada uno, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que usted no tenga sueños, que usted no ore, Señor, y tenga un sueño de no quiere decir eso. O que usted siempre va a querer, o sea, ¿quién va a querer lo peor? Nadie de nosotros. ¿Quién va a querer? O sea, eso es mentira. No, yo quiero lo más. O sea, no, uno siempre dice, no, yo quiero esto y quiero, ¿verdad? Pero ojo con eso, porque podemos caer en la avaricia. Entonces, eso era lo que él no dejaba, sino que vivía contento con sus necesidades, y a veces que no, a veces no se daba, entonces también vivía contento. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de su contentamiento era Cristo. La fuente de nuestro contentamiento debe ser Cristo Jesús. Hay personas que pueden tener todo el mundo entero, pero no se sienten satisfechos. Y no los deja dormir la abundancia, como dice la palabra, rico no lo deja dormir la abundancia.
¿Sabe por qué no lo deja dormir? Por miedo o por querer hacer más, por la avaricia. Pidámosle y que Dios, ¿verdad?, nos forme. Ahora, ¿cómo Dios lo formó a él? Orando. No, con las situaciones. Por eso él dice, he aprendido. Él no dice, yo estaba orando y Dios me dio contentamiento. Las mismas situaciones que Dios permite son las que nos enseñan. Amén. Nos enseñan. Gloria a Dios, y nos ha enseñado. Gloria a Dios si usted ha pasado más hambre que piojo en peluca. El hambre, yo he pasado tiempo de... Pero también he estado también en otras partes, en un hotel, en un restaurante. Yo cuando estoy así me acuerdo es cuando... Y le doy gracias a Dios, Señor, gracias, Padre. Y al revés, cuando estoy allá me acuerdo, Señor, gracias, porque mira, que tú eres el que das todas las cosas. Entonces, y ese agradecimiento a veces se pierde. Y uno viene a Dios con quejas, Sí. Bueno, entonces vamos a ir adelante. Número 2, la fuente del contentamiento. Claro que el contentamiento tiene una fuente. ¿De dónde nace el contentamiento? ¿De dónde se obtiene? ¿Cómo lo obtuvo Pablo? ¿Cómo fue que Dios hizo eso? Porque yo no lo tengo. Te dirías, pastor, pero yo no lo tengo, yo no estoy contento con lo que tengo ahora. Ahora mismo estoy quejándome. Ahora mismo estoy todo herido por dentro por las cosas que me han pasado. No lo veo como providencia de Dios, no lo veo, bueno, ese trabajo lo hace Dios internamente, pero vamos a ver qué fue lo que Pablo le sucedió a él para poder entenderlo. Dice, Cristo y el contentamiento van de la mano. Por eso en la primera frase que encontramos es que en gran manera me gocé en el Señor. Mire, no hay nada más que pueda llenar nuestras expectativas que Cristo Jesús. Hay cosas que se van a añadir a nuestra vida, bendiciones y cosas y situaciones, pero mire, lo que llena completamente nuestro corazón y nos da contentamiento es la misma presencia de Dios en nosotros. Hay personas que tienen todo y no se sienten contentas, no tienen contentamiento, no disfrutan. Y se los dije ahorita, lo que tienen, o sea que el contentamiento no viene de algo externo. Amén. Y ahora vamos a seguir leyendo porque ahí está una frase que les dije que era el versículo que utilizábamos. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué era que Él podía vivir en la escasez? Porque estaba ¿en quién? ¿Por qué sabía vivir en la abundancia? Estaba en Cristo. No era algo que era de Él.
era porque estaba sobre Cristo Jesús y Cristo Jesús estaba en él. Entonces, la forma incorrecta de usar el versículo es solamente para lo bueno. Voy a jugar un partido de fútbol a la tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero si perdemos también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, y si aquellos también dicen todo lo puedo en Cristo. O sea, a veces utilizamos este pasaje así solo, pero no sabemos las situaciones que están detrás y delante de este versículo. Y son situaciones de escasez y de abundancia. Son situaciones buenas, situaciones malas. O sea, si estoy en Cristo, y no es repetir la frase, es que verdaderamente yo estoy en Cristo. Estar en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Es una obra donde somos unidos interiormente a Dios. Yo no estoy en Cristo porque yo haya elegido estar en Cristo, sino porque Dios trabajó en mí para estar en Él. Dios me trajo. Él le dijo a los discípulos: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, estar en Cristo me trae contentamiento en cualquier situación. Esto quiere decir que de manera externa e individual, yo no voy a poder contentarme con la situación. Si una persona no está en Cristo, no tiene contentamiento. En otras palabras, para más claro, si una persona no está en Cristo, no tiene contentamiento. Y ya yo le voy a explicar algo. Aquí la palabra contentamiento, dice que esta palabra mire el significado. Significado de contentamiento en el original griego. Satisfacción de sí mismo. Autosuficiencia. Bueno, miren esto. Satisfacción de sí mismo, autosuficiencia. Bueno, esta palabra la usaban los filósofos, ¿verdad? Los filósofos de esa época. Ellos la utilizaban, o sea, fíjense, pero él le está diciendo que esa satisfacción individual de sí mismo se la da ¿a quién? Cristo. Pero ellos no, ellos decían que, o sea, como ellos en su filosofía, ¿verdad? Creían en su filosofía, ellos le daban, ¿verdad? El crédito era que a la persona misma podía, ¿verdad?, autosatisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, pero Pablo utiliza esta misma palabra, pero que esa autosuficiencia que él está viviendo viene ¿de quién? De estar en Cristo Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, esa unión que tú pasó en lo espiritual fue lo que lo llevó a estar interiormente satisfecho. Amén. Y por eso era que él podía manejar las dos circunstancias en la vida. Entonces les repito, si usted no está en Cristo, usted no tiene contentamiento. No tiene contentamiento con la esposa que Dios le dio. No tiene contentamiento con el hijo que Dios le dio. No tiene contentamiento con el trabajo que Dios, ¿verdad?, le permitió. Pero al estar en Cristo, por eso es que uno cuando hay conversión, hay esa unión espiritual, uno comienza a ver la esposa de uno más bonita. Uno comienza a ver la provisión de Dios por medio de ese empleo, de eso que Dios ¿verdad?, la providencia de Dios le permitió tener.
y usted le da gracias a Dios por el poquito, o por lo medio, o por lo mucho, porque usted lo está viendo, ¿verdad? Desde otro punto de vista interior de lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo adentro, porque Dios mismo está adentro. Quizás hay personas que tengan un mejor empleo que usted, pero esa persona, si no tiene a Cristo, no está contento con eso. Entonces le damos gracias a Dios, dele gracias a Dios, mire, por su familia. Dele gracias a Dios por ese empleo, por esa fuente. Mire lo que voy a leer, dice: pero el contentamiento que Pablo describió nunca fue separado de sus pasiones, más bien encontró su última gran pasión, Cristo. No estaba siendo desconectado de todas las cosas. Su conexión con Cristo, que era todo lo que satisfacía, y la causa de Cristo, el amor por su pueblo. ¿Sabe por qué dice esto? Porque dice que los estoicos afirmaron de toda la realidad, que toda realidad es material, y puntualizaron: es dejar a un lado la pasión y la extravagancia para cumplir sus obligaciones y obtener una verdadera verdad. Creyeron que el contentamiento se lograba solo cuando uno llegó al punto de la indiferencia total. Es decir, si yo me dedico solamente, ¿verdad?, a algo y lo logro, o sea, ya tengo contentamiento. Entonces, para yo llegar a un punto de vista donde logre algo, tengo que deshacerme de una cantidad de cosas, ¿verdad? Negarme a esas pasiones de otras cosas y hacer una. Para yo poder decir que, o sea, logré algo, ¿cierto? Pero el contentamiento que dice Pablo, que él dice acá que él está contento, ¿verdad?, que él está satisfecho, viene donde él dice: todo lo puedo en Cristo Jesús, que es muy diferente. Esto quiere decir que si usted está en Cristo Jesús, tarde o temprano Dios le va a enseñar, ¿verdad? Y de usted va a ser una persona agradecida con Dios, porque usted comienza a ver las cosas como que de una forma diferente. Bueno, vamos al siguiente punto. Número 3, el contentamiento trae agradecimiento. Vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 14. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjese lo que dice. Esta iglesia era la que sustentaba aquí a Pablo económicamente. Vamos a verlo desde el punto de vista de la iglesia. Y esta iglesia sustentaba las misiones. Esta iglesia sustentaba las misiones, porque fíjense que aún él no estaba en la iglesia esa ya y lo seguían apoyando. Ahora, ¿por qué lo seguían apoyando? Porque él estaba haciendo la obra de misionero. Recuerden que al comienzo Pablo dice que él trabajaba con sus manos haciendo tiendas.
cuando estaba comenzando. Pero ya él se había dedicado por completo a la predicación, de un lugar a otro, diariamente, ¿verdad? Continuamente. Tenía un equipo de personas junto con él, no estaba solo. Ya luego, pues, cuando está preso, tampoco ya puede hacer eso. Menos. Entonces, fíjese que, entonces fue que Dios utilizó, la providencia de Dios utilizar esta iglesia. Recuerde que él no iba para allá, para esa iglesia. Él iba era para otro lado. Pero como Dios orquestó que fuera hacia Macedonia, y que dice que cuando él llegó en la orilla del río estaban unas mujeres, y dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Luego después, mire todo lo que hizo Dios. El carcelero, una persona que cuando metieron a Pablo fue a la cárcel. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos, agradecimiento a Dios. Fíjese que nunca se quejaron. Estaban cantando a Dios de noche, y dice que las puertas se abrieron y los presos se salieron todos. Y el carcelero dijo, bueno, ya esto aquí es la muerte para mí. Y se iba a matar. Y Pablo dijo, no lo haga, y le comenzó a predicar. Dice que se bautizó y toda su familia. Estas eran las primeras convertidos de este lugar. Entonces, cosa que en otra dirección donde iba, en el momento no iba a pasar. Fíjese cómo Dios lo orquestó todo para que esta iglesia fuera formada, fuera levantada, porque Dios sabía, mire eso, Dios sabía en su providencia, en su soberanía, que en unos tiempos, unos 10, 8 años iba a estar preso. Entonces él lo veía así, y la providencia de Dios orquestó todo para que cuando él estuviera preso tuvieran personas que lo sustentaran. Porque Dios nunca se vara. Denle un aplauso al Señor. Dios nunca queda frustrado en sus planes. Lo que Dios va a hacer, Dios lo hace. Si tiene que tocar a alguien, lo toca, para que las cosas de Dios avancen. Y no siguió evangelizando en la cárcel. Y siguió predicando en la cárcel y se ganó personas. Dios ganó personas por medio de él. En la cárcel, que eso en el final creo que lo vimos en una parte, que los de la casa de César, que eran los que lo custodiaban a él. Entonces, sigue diciendo, versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, mire, para mis necesidades. O sea que ese era algo que era seguido. Y dice él, no es que busque dádivas, o sea, yo no estoy escribiendo esto para que me vuelvan a mandar otra vez. Ni yo tampoco andaba buscando eso. Sino que busco el fruto que abunden en vuestra cuenta. Ahora, ¿qué era una cuenta bancaria? Cuando nosotros damos para su obra, se está almacenando en una cuenta. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, o sea, tenemos que tener en cuenta esto cuando estamos nosotros dando, ¿verdad?, lo que le damos a Dios. Y Él les está diciendo, no, yo no estoy buscando, yo no estoy motivando para que ustedes me manden más, sino que yo lo que busco es que hunden frutos para ustedes delante de Dios el día que vayan allá. Él dijo que si sea un vaso de agua fría que dieran, tendrá recompensa. Cuando usted va a ofrendar, si usted diezma, tenga en cuenta esto. No tenga en cuenta el diezmo del Antiguo Testamento, que Dios te va a quitar, te va a consumir si no diezma, que se te va a enfermar toda la familia si no diezma. Tenga en cuenta más bien esta obra, ¿verdad?, de lo que, o sea, primeramente, Él está pensando, yo estoy buscando es que frutos que abunden en vuestra cuenta.
el principio del dar está implícito. Aquí lo vemos y Pablo lo está recibiendo. Está siendo beneficiado para seguir la obra de evangelización y de sustento de él en la cárcel. Amén. ¿Cuántos tienen claro eso? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Qué era lo que tenía? Abundancia. Ahora, ¿por qué tenía abundancia? Porque la providencia de Dios, eso es lo que está diciendo, los había utilizado a ellos. Y él está siendo agradecido en nombrar esto. Y estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, que era el que llevaba las cartas y hacía de mediador entre Pablo y la iglesia de Filipo. Algunos dicen que ese era el pastor de allá, de la iglesia. De lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? Primeramente ¿a quién? A Dios. Cuando usted hace ofrendas, cuando usted sirve al Señor, cuando usted da para su obra, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta usted? Sacrificio acepto y agradable ¿qué? O sea, mire, en otras palabras, nosotros le servimos a Dios y Dios es el que lo recibe allá. Si usted lo hace, Él nos está diciendo, bueno, es que ustedes me aman a mí y ustedes lo hacen para mí. O sea, humanamente hablando. Él les está introduciendo la idea que lo que ellos están haciendo, como Él está evangelizando, él está preso por su obra, ¿verdad? Y va a seguir haciéndolo en la cárcel. Y por eso, o sea, en ese propósito de lo que se está haciendo, entonces eso como es para, lo que él está haciendo es para Dios, y lo que ellos están enviando, lo está recibiendo él, pero él va a seguir haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso utiliza una figura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sacrificio acepto y agradable, ¿delante de quién? Cuando usted lo hace delante de quién, no, yo lo voy a dar y voy a dar quejándome, no, y esto, no. O porque usted tiene miedo y usted diezma por miedo. O porque es que si yo no diezmo, yo no puedo predicar más. Porque entonces el pastor Rique mira y entonces me saca y no puedo dirigir, no puedo predicar. No lo haga de esa forma. Es delante de Dios que usted lo está haciendo y lo debe hacer. Entonces, el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá. Esta es una oración que él hace. Todo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, pero fíjese lo que dice, otra vez, en Cristo Jesús. O sea, él no está diciendo, bueno, yo estoy agradecido con ustedes, yo voy a orar por ustedes, pero yo no puedo devolverles eso. Pero como ustedes lo hicieron para él, entonces mi Dios suplirá para que ustedes puedan seguir haciéndolo, sea con él o sea para la obra de Dios. Ahora, fíjense que esto no se lo dice a cualquiera. Y este es otro versículo que tomamos, lo sacamos del contexto. Entonces a cualquier persona le decimos, mi Dios pues suplirá todo que os falta. Pero esto no se lo dijo a cualquiera. Esto se lo dijo a la iglesia de Filipo y cómo venían actuando ellos. Amén. O sea, tenemos que conocer el contexto de cómo venían ellos para poder decirles esto. Ahora, él está orando y él cree que Dios va a suplir a ellos. O sea, es como una petición que él pone ante Dios. Señor, mira que estas personas, miran cómo se han comportado, cómo han actuado, cómo han venido, cómo me han apoyado. Señor, yo te pido en agradecimiento a lo que han hecho para ti,
¿verdad? Que tú suplas conforme a sus riquezas en gloria, pero no se imagine que es plata. Porque fíjese que dice riquezas en gloria. Hay personas que utilizan este pasaje para, si tú das 10,000, Dios te va a dar 1,000,000. Porque dice que mi Dios suplirá, no, y eso no es así. Porque dice, conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé en qué se va a gratificar eso, no sé en qué se va a venir. No sé si será aquí o será allá. No sé. Pero Él dice que Dios suplirá. Ahora, Él ve la fuente de su provisión y de la provisión de ellos, que es ¿quién? Que la fuente de la provisión es en Cristo Jesús. Y entonces termina con alabanza al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Cerrar la oración. Fíjense que es una oración. Entonces, termino allí y les repito, el verdadero contentamiento viene tiene una característica, viene de vivir en armonía con Dios, no se refleja ni queja, sino agradecimiento, no nace con nosotros, se aprende. La fuente del contentamiento es Cristo Jesús. Cristo y el contentamiento van de la mano. Si está Cristo hay contentamiento, si no está Cristo no hay contentamiento. El contentamiento trae agradecimiento a la providencia de Dios. Y agradecimiento a las personas, a los canales que Dios usó. Amén. Entonces, ahí le dejo. Espero que esto le sirva para seguir creciendo, avanzando. Y no sé, de pronto usted dice, pero yo no estoy contento, no sé, bueno, tengo muchas insatisfacciones en mi vida. Bueno, yo le presento a Cristo. Si usted ha utilizado muchas cosas en la vida y no se ha sentido pleno, quiero presentarle al Señor. Él es el que puede llenar nuestro vacío, nuestro corazón completamente. Y si usted es cristiano y dice, bueno, pero yo todavía no me siento así, bueno, quizás va a tener que pasar situaciones en que Dios te va a enseñar. O quizás las estás pasando. Y que veas a Dios, su soberanía y su providencia, que creas en la providencia de Dios, que todo va a salir en un plan bueno, en su voluntad. Un plan bueno tenía Dios permitiendo cosas en tu vida. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Colócate en pie. Y vamos a decirle que todo se lo debemos a Él. Todos los momentos.